Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Horacio Guerriero. Ogue, bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá. Un placer recibirte. Muchos recordarán a Ogue, a sus dibujos, a sus caricaturas, en los varios medios de prensa en los que publicó en las últimas décadas, varias décadas ya de trayectoria. También de verlo en la televisión, algo no tan común, de verlo dibujando en vivo. También dibujando en vivo en algunos lugares, incluso teatros, salas, mientras artistas cantaban o recitaban. Pero desde algunas semanas Ogue también está exhibiendo su arista menos conocida, su perfil de artista plástico, con una muestra en el Museo Zorrilla. La muestra se titula So y no es casualidad, porque lo que allí se exhibe son obras que mezclan figuras humanas y figuras de animales, bastante diferentes a los dibujos que Ogue nos tiene acostumbrados. Y ese va a ser el centro de la conversación de hoy, pero por supuesto que vamos a estar hablando de otras cosas, como siempre, el tiempo nos queda corto. Vamos a estar hablando de los libros, de los premios, de la política, de todo un poco los temas que se van a ir cruzando, de los distintos soportes en los que Ogue dibuja, pinta y se expresa, pero va a ser de todo un poco, siempre con el arte como hilo conductor, así que vamos a arrancar ya. Y bueno, una vez más, un placer tenerte por acá. Arriba. Tenemos el catálogo, que es un libro en sí mismo, ya lo estuvimos bichando y conversando, y por supuesto el cuadro que está a mis espaldas, que también ha generado muchos comentarios en el correr de la semana. Capaz que empezar por ahí, ¿no? Artista plástico y caricaturista conviven en vos desde siempre. He escuchado hace unos días una entrevista en la que decías que no podés ni siquiera definir cuándo empezaste a dibujar, a garabatear, y decís que tu madre debía tener la panza rayada por dentro, ¿no? Exacto. Como que desde el vamos. Pero uno es más visible que el otro. ¿Cuándo aparece el artista plástico? ¿En qué momento se destapa más o se ha destapado más en estos años? Bueno, hay algo extraño, porque la caricatura fue algo que generó un impacto después que empecé a ver caricaturas desde muy chico, y siempre fue como una atracción ineludible. Ahora, el dibujante empieza en paralelo. Entonces, yo te diría que son las dos cosas juntas. Obviamente, yo no tuve formación, soy autodidacta, no tuve formación hasta, los 24 años que llegué a Montevideo, y tuve la posibilidad de empezar a concurrir a talleres, primero el de Clever Lara, que fue muy importante para mí. Pero soy autodidacta, por lo tanto, instintivo e intuitivo. Y todo mi trabajo, incluso de la caricatura, ha sido así. Pero hay algo que lo vengo diciendo en este tiempo, digamos, donde se me ha consultado sobre esto, es que parecería que el caricaturista se ha fagocitado al otro. Esa es la expresión que yo uso, porque es muy curioso, pero hace 30 años que yo vengo trabajando en una obra personal, quizás más. Ya en el año 82, 83, ya estaba dibujando de una manera particular, haciendo un dibujo surrealista, con mucho detalle, pero siempre, digamos que esa otra tarea, la tarea del artista plástico, como suele decirse, yo vengo trabajando en eso desde siempre. Seguramente, quizás, y por las circunstancias, el caricaturista haya tenido una visibilidad mayor, pero hay muestras desde el año 2002, 2006, 2010, 2012, 2017, en donde yo he expresado, digamos, mi trabajo a través de la obra introspectiva, que es lo que le doy mucho valor. Y
muchas veces decís Ogue o sí, Código País, Guambia, El Dedo, El Observador, tiempos más adelante, y en realidad muchos no recuerdan la otra parte. Entonces, bueno, yo creo que esta muestra quiere hacerse cargo de eso, de decir, bueno, acá conviven o convivieron siempre, o es el momento en donde... Esas dos facetas. Había capaz que un tema, bueno, de más de supervivencia o de una beta un poco más, no por decirle comercial, pero sí, bueno, de pagar las cuentas o de tener un sueldo. Es que con una tarea, con las caricaturas que capaz que el artista plástico no lo podía lograr. Hay una lógica en esto también y que es parte de la absoluta realidad. Yo trabajaba en publicidad. Claro, también, bueno, hiciste muchos años publicidad. Trabajaba haciendo caricaturas en los medios, y de noche de repente llegaba a mi casa y estaba preparando una exposición. Entonces mi trabajo creativo se dividía en demasiadas cosas, en demasiadas actividades. Y al final era muy difícil poder conjugar o llevar adelante un solo proyecto. Entonces, como mi trabajo es diverso también, y además se ve que no me ha molestado que sea diverso, hasta que renuncié a la publicidad allá por el 2008 es cuando decidí volcarme más a darle más espacio creativa, a esto, a toda la actividad. Pero para eso también usé a Ogue como el abanderado. Pero ese Ogue que pretendía hacer todo no lo fue logrando porque la gente seguía identificando la caricatura. Yo creo que de alguna manera lo que estoy haciendo acá, esto es un proceso de capas de cebolla, ¿no? En donde he ido acumulando experiencia, acumulando técnica, acumulando oficio y acumulando de todo un poco para poder llegar a esta muestra que quizás sea la más contundente en cuanto a expresividad. No estoy hablando de lo cualitativo, estoy hablando en cuanto a la forma de expresión, ¿no? Entonces, bueno, la curadora de la muestra habla en el catálogo de una muestra muy visceral, ¿no? Y realmente al mirar la obra se siente así. Bueno, sí, las tripas hacia afuera. Yo creo que sí, y bueno, también surge naturalmente, no es que haya estado en mi cabeza eso. Yo siempre trabajé en estos términos, pero quizás esta sea la muestra más expresiva desde ese lugar, ¿no? Sin dudas. ¿Por qué es así? ¿Tuvo que ver la pandemia? ¿Tuvo que ver el momento en el que...? Tuvo que ver la pandemia. Yo desde el 2017 había hecho una muestra en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se llamó Animales, curada también por María Yuguero, que en ese momento era directora de la sala, y llegamos al 2019, al 2020, y no había vuelto a dibujar introspectivamente, ¿no? Y llega el momento y bueno, en pandemia estaba en mi casa y decidí comenzar a trabajar en una obra que no sabía ni cuándo ni dónde podía luego exhibirse o llegarse a conocer, ¿no? Y empecé a trabajar y ahí yo diría que es la parte de color, la parte más intensa de color que hay en esta muestra, está realizada en pandemia. Y yo creo que sí, que hay algo en lo anímico, siempre hay algo que incide en la manera de trabajar, ¿no? Y en este caso creo que el encierro, la necesidad de la expresión y de la cosa visceral que dice Yuguero, que tiene razón. ¿Lo notás en todas las obras? Hay unas que trabajan con el color, con el rojo sobre todo. Bueno, fue un momento de rojos. No sé si son esas a las que te referís o en realidad lo ves reflejado en todos. Hay muchas, bueno, como decíamos en la presentación, con animales, mezcla humanos y animales. Siempre está lo metamorfósico, digamos, está... Ya vemos, para los que nos siguen en video, estamos viendo algunas bien. De las que tienen, bueno, rojo, color. Yo creo que la expresión, yo siempre también... digamos, para mí el blanco y negro son colores, o sea que no tengo el prejuicio de que esto color es más que esto blanco y negro, entonces es un poco como lo mismo, pero sin embargo sí hay una diferencia en la forma en que yo encaré el trabajo color, porque lo encaré al revés. En lugar de encararlo dibujísticamente primero, lo encaré pictóricamente, o sea, tomé brochas grandes de pinceles de pared con tintas y con acrílicos y empecé a manchar, y creo que eso se nota mucho en las obras color, que hay una cosa muy
muy libre en el trazado de lo abstracto, ¿no? Digo, fui a la búsqueda de la abstracción primero y después complementé con el dibujo, que en general... Con el detalle, yo trabajo de otra forma, trabajo primero con el detalle y después... Me liberó mucho eso, me liberó, generó un espacio en mí que no estaba, que era el de la mancha, esa mancha que yo admiro en los pintores abstractos y en aquellos que pueden trabajar con una gran libertad en eso. Y para mí fue un hallazgo. Entonces también yo diría que ese tiempo fue muy productivo por eso también, porque me permitió trabajar desde un lugar donde no venía trabajando. O sea, no tanto a la racionalidad, sino más a lo emocional. Y obviamente que toda la obra sí está enmarcada en una cosa de mucha potencia, o sea, pero no necesariamente es el color que dirige la cosa, es el concepto, ¿no? Para mí siempre está la cabeza primero y después la técnica, por lo tanto no puedo anteponer la técnica ahora a lo otro. Primero la cabeza, que es la misma, y después el desarrollo técnico. Lo decís mucho eso cuando hablas de la tecnología, ¿no? Y de las herramientas y de cómo usas el tema digital desde hace años, pero es como herramienta, no como eje de todo, ¿no? Sino porque no tengo el prejuicio, porque me liberé del prejuicio hace muchos años. Yo era muy prejuicioso cuando empezó todo este tema del lápiz óptico y todo, yo hacía la diferencia. Sí, pero sin embargo, hace 30 años que uso tablet y el lápiz digital, y fui entendiendo, descubriendo y flexibilizando la cabeza de tal manera que, bueno, es lo que me permitió además poder trabajar para el exterior, poder elaborar cosas, trabajos más rápidos y con la misma calidad muchas veces, porque insisto, quien dirige es la cabeza, no es la mano. La cabeza es la que está presente cuando haces un trabajo de 1,5 metros por 1,5 metros, como son estos trabajos hechos en papel en la muestra o este trabajo en tela que está acá en el estudio. Pero también es la misma cabeza que está sentada en tu living con un iPad y trabajando con un lápiz óptico. O sea que cambia, es una herramienta más y yo estoy absolutamente liberado del prejuicio, ¿no? Que muchas veces es un prejuicio cuando la gente dice, a mí me gusta más tu dibujo a lápiz o a mano. Y está bien que se diga, pero en lo personal no pasa por ahí, pasa por qué es lo que estás comunicando con tu cabeza. Lo otro es una herramienta. Siempre la idea, el concepto. No puedo trabajar sin concepto, no puedo trabajar sin idea. Debe ser una limitación mía y la tengo que aceptar como tal. Dibujo libre, me cuesta. Interpretemos este micrófono y bueno, seguramente puedo hacer varias versiones, ¿no? Uh-huh. Más allá de estas obras que hablábamos recién, bueno, del color y del dibujo ese más libre, más abstracto, después hay muchas que bueno, mezclan eso de la figura humana y del animal y que está el detalle, ¿no? Al milímetro, te diría yo, bueno, así sin ser experta. Esas obras, ¿cómo surgen? Esas que son, bueno, en blanco y negro, o con el color blanco y con el color negro. Yo creo que hay un ¿surgen después, en una segunda etapa, si bien integran esta misma muestra? Yo creo que, viste que yo te hablaba de una etapa como de capas de cebolla, ¿no? Yo vengo como que me parece que a esta altura... Estamos viendo algunas que después nos van a despertar otra pregunta. Bueno, yo creo que hay algo que en mí me parece que es natural. Yo he sido dibujante, básicamente dibujante, ¿no? Y después he ido experimentando con técnicas y me he insertado en la pintura y en otras técnicas, pero en realidad yo básicamente soy un dibujante. Y siempre fui un dibujante que le gustó trabajar el detalle. Siempre. La caricatura muchas veces se podía dar, en otras no tanto, pero... Yo qué sé, si yo miro incluso mi trabajo de caricatura hacia atrás, también me doy cuenta que muchas veces ha tenido como yo te diría que la influencia de dibujantes extraordinarios como David Levin, por ejemplo, que era un tipo que dibujaba con rayitas y con texturas, y también siempre fui como un enamorado del detalle, ¿no? Por lo tanto, eso está, y eso no desaparece. Cuando yo te hablaba hoy de la pincelada más brusca, más intensa y más visceral, es un complemento. Y yo te diría que es otra capa del trabajo, pero no excluyente. Hay un momento, incluso en la obra que está acá, en donde se funden justamente todas esas cosas, donde se funde la pintura con el dibujo, donde hay transparencias, donde uno puede ver lo que hay detrás o
o intuir lo que hay detrás de una capa de pintura. Entonces, me parece que he ido formándome así, en capas. Entonces, sí, la curadora coincide en el catálogo, dice, el dibujo está en la base de todo, ¿no? Es la base. Es que sí, de todo. que sí, yo sí, digo, no me gusta definirme, pero si tuviera que hacerlo, y si me ponen contra una pared, y me dice, ¿usted qué es? Dibujante. Y capaz que digo dibujante. Vemos varias imágenes y el nivel de detalle en los trazos es impresionante, ¿no? Claro, en algunos es más, en otros es menos, pero también depende del... Este es un tema muy emocional. Cuando estás trabajando hay cosas que las tenés en cuenta y que sabes cómo van a ser, y hay otras que aparecen en el momento. Y aprendí a trabajar sobre el error también. Cuando me equivoco, antes rompía o antes deshacía, y ahora dejo. Y me alejo y estoy de repente... ¿Dejás el error o lo modificás? No, a veces el error está y a veces la ansiedad te lleva a tratar de corregir, pero he aprendido también a dejarlo, a convivir con el error y después a que ese error, bueno, pueda ser parte de lo que uno puede decir acierto. No sé si está bien decirlo de esta manera o no, pero hacerlo convivir con el resto del trabajo, en el cual uno aspira a acertar más que a equivocarse, ¿no? Entonces también he aprendido a eso, y muchas veces hay cosas que teóricamente están mal y sin embargo son parte de la obra. Y en cuanto a materiales, ¿qué usas o cuáles son tus favoritos? En algún tiempo, la primera técnica de pintura que aprendí, curiosamente, es el óleo. Hace muchísimos años, cuando tenía 18, 19 años. He pintado el óleo, pero también he renunciado al óleo, porque soy un poco haragán y el óleo necesita... Porque acá se ve de todo, ¿no? Se ve de todo, hay tinta, hay pastel tiza. Trabajo, bueno, la técnica, digamos, que yo decido, que es la que... Hay dos técnicas que me gustan mucho, que es el pastel tiza y la carbonilla. Y después las tintas, que incluso las prefiero a los acrílicos. Tintas indelebles, que funcionan maravillosamente, que dejan marcada la señal, que dejan la mancha marcada y después uno sobre eso puede intervenir o no. O sea, me preocupo cada vez menos porque los fondos sean parejitos y tranquilos, y no, trato de que haya chorreados y trato de que sea la obra que tenga siempre un tono mucho más emocional y que esté todo perfecto. Y que esté todo un poquito fuera de control, porque si no se torna todo un poco más ahí te vemos previsible. Trabajando para los que nos siguen también. Bueno, eso es sí, estoy trabajando ahí con carbonilla sobre papel. La carbonilla es un material maravilloso, es muy sucio de trabajar, pero bueno, uno también va aprendiendo cómo ir controlando eso. Y después el tema de las tintas, hay mucho chorreado en todas estas obras. Y los mezclas unos con otros. Mezclo tintas, sí, el otro día estuve mezclando para este trabajo tintas con acrílico, no sabía cómo iba a funcionar y funcionó bien, al menos por ahora, capaz que dentro de 2 meses empieza a descascararse, pero hay unas tintas indelebles muy lindas con acrílico y funciona en una cosa más líquida. Voy experimentando. Y ahí hay un trabajo también en este... A ver, contanos de esta obra antes de irnos a... Bueno, esta obra tiene además tiene un trabajo con lápices. Hay unos lápices que me trajo mi hija en un viaje, que son acuarelables, que son un lápiz tipo crayola pero acuarelable, con una intensidad en las anilinas extraordinaria. Entonces empecé a trabajar con eso. Lo hiciste especialmente para... Lo hice especialmente para acá, pero también me sirvió para experimentar. Entonces, por ejemplo, los celestes de la obra esta que está acá, algunos rojos, algunos matices de marrón, están hechos pintados en la tela con el lápiz, y después voy con un pincel y agua, y es increíble cómo se diluye y cómo empiezan a aparecer los tonos. Entonces fue todo un descubrimiento también. Descubro a cada momento, porque yo no soy una persona que haya estudiado pintura. Fuiste aprendiendo sobre la marcha. Y me encanta improvisar, además. Y por eso... ¿Te encanta o lo fuiste aprendiendo con el tiempo? ¿Siempre te encantó? No, me gustó siempre. Además, como siempre tuve que improvisar. Improvisé desde que, no sé, era muy chico. Y me acuerdo que en Trinidad, yo era bancario, y un día me llama el gerente de Ford Trinidad para decirme que tenía que pintar unos carteles, a ver si me animaba a pintar unos carteles con el logotipo de Ford, unos carteles de 10 metros por 2,5 metros. Y yo dije que sí, y Ford nunca tuvo un logo tan deformado como el que hice y una tipografía tan mal hecha como la que hice. Y sin embargo,
arriesgaba. ¿Pero a propósito? No, que a propósito. No, porque quedó así. Porque era lo que yo podía hacer, pero te digo que por eso yo hablo de las capas, ¿no? Que fui aprendiendo y el error estuvo siempre. O una vez que en una pizzería en Trinidad me llama el dueño y me dice, quiero pintar algo en el vidrio. Entonces, era muy joven. Yo entonces pinté con témpera y puse barniz arriba. Digo, no, el barniz va a proteger. La primera lluvia, el tipo me llama desesperado y me dice, se borró todo. O sea que fui aprendiendo muchas veces con experiencias crudas y duras, pero bueno, fue la forma. Pero siguiendo. Y no paré nunca. Por eso digo, en este trabajo que está acá hay mucha improvisación en cuanto a la técnica. Y bueno, el resultado, al menos en la técnica, me deja muy satisfecho. Por lo tanto, quiere decir que puedo seguir. Y este fue hecho especialmente para exponer acá en el estudio, pero forma parte de la serie So. El tema es que para traer algo acá, como yo dibujo en papel, era imposible sostener el papel en el caballete que tienen ustedes. Entonces, como quería traer algo de la obra de So, de la serie, lo que hice fue, voy a trabajar en tela, que no es desconocido el material para mí, pero trabajé en tela y lo hice especialmente para colocar acá, pero ya es parte de la obra. O sea, se suma, no está desvinculado de la obra. O sea que si esta obra sigue algún rumbo, seguramente, si la muestra sigue algún rumbo, esta obra va a ser parte de eso. Se puede incorporar. Nos vamos a ir a la tanda y después te voy a preguntar por otro anexo que tiene la muestra, que es una danza y un video que se hizo, en el que también participaste, gusto. Y con eso vamos a seguir. Ahora cortamos. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la conversación. Hoy estamos con Horacio Guerriero, Ogue, dibujante, caricaturista, artista plástico. Estábamos hablando de la muestra So, que está en el Museo Zorrilla, y nos quedó pendiente hablar de otra parte de la muestra, que además de las pinturas incluyó una danza y un video en el que Ogue también participó, y que está inspirado en una de las obras. Contanos un poquito de ese proceso también, que sale un poco de lo común, ¿no? De lo que uno está acostumbrado. Es un video que también forma parte de la muestra y que se puede ver tanto a la entrada o a la salida de la exposición. Para los que nos siguen en video, lo pueden ver también ahora, lo estamos pasando. Exacto. Bueno, esto fue, insisto con esto, fue como un capricho. A mí me parecía que hay una obra, justamente, que es la que yo no titulo las obras, pero internamente la denomino Los Danzantes, que hay dos personas que están danzando en un bosque, con un gran movimiento, ¿no? Pero atrapados. O sea, el hombre tiene cabeza de ciervo y toda la parte de las guampas están enlazadas con las ramas de los árboles, tiene una pierna que es árbol, por lo tanto aparentemente hay una gran acción y a su vez una inacción, ¿no? Hay como un gran movimiento y una gran quietud. En esa contradicción se me ocurrió, dado que los modelos de la obra son conocidos, amigos y grandes profesionales, Virginia Arzuaga y Esteban Cortés, hablé con ellos para hacer una intervención, para que pudieran llevar al museo con la sala despejada, ya montada, y pudieran hacer la danza que ellos y la coreografía que ellos entendieran oportuno, para darle, esa movilidad final que la obra al final no puede contener. No puede tener. Y quedó una cosa preciosa, lindísima, con una música de Pablo Montanelli, que es amigo de ellos y que se dio gentilmente los derechos cuando vio la obra.
esta obra que está acá, porque entiendo que también tenemos que referirnos a ella, es parte de eso, o sea, ellos son esos personajes. Son los personajes, y bueno. Y la danza es como un tango. Es un tango contemporáneo. Es un tango. Moderno, hecho una coreografía hermosa, cuerpos desnudos, con un trabajo de body paint excepcional, de Andrea Martínez y Lorena, que hicieron un trabajo de body paint formidable. Lorena Villegas y Lorena Andrea Villegas, Martínez. sí, perdón, ahí está, y Andrea Martínez, me confundí, y bueno, y la verdad que una productora Distante de Producciones que hizo un trabajo magnífico también, y es un aporte más a la muestra. ¿Y vos estuviste ahí involucrado en todo el tiempo? Sí, no, claro, digo, la idea fue mía, y obviamente que después estuve, capaz que también esto tiene que ver con otra capa mía, que fue la etapa publicitaria, donde también bueno, durante tantos años también estuve conviviendo con producciones que se hacían, con productoras, con fotógrafos, y donde aprendí mucho también en eso. Y bueno, acá simplemente yo no dirigí nada, simplemente estaba participando y observando lo que se estaba haciendo, pero con mucho respeto hacia los profesionales que la estaban dirigiendo y haciéndola. Y la verdad que fue una experiencia formidable, y se puede ver ahí. Yo creo que es interesante que la gente se detenga un poquito. Lo puede ver el video antes o después que salga de la muestra, pero es interesante que vean la obra para que entiendan más el porqué de la danza esa, ¿no? Es, ya te digo, un capricho, pero yo creo que ha caído muy bien. El video está muy bien realizado, y yo creo que estas cosas bien hechas, bueno, funcionan. Toda esa carrera tan como multifacética o diversa, digo, el tema de haber estado en publicidad, haber salido en televisión, es parte de como esa inquietud creativa, te gusta, tenés como esa necesidad de estar cambiando, de estar probando, es parte de tu forma de ser. ¿Cómo lo vivís? Hay una anécdota interesantísima. En tiempos de publicidad fui a ver un cliente, y la persona que estaba en marketing no nos conocíamos demasiado, hacía poco que estaba, pero me conocía mi actividad, y yo en mi WhatsApp hace unos años, no tenía nada escrito debajo, viste que en el WhatsApp... Sí, que podés poner una frasecita. Entonces el tipo dice, dame el celular, y veo que escribe algo y me lo devuelve, y lo que escribe es en constante cambio. Maravilloso, digo, porque lo puso él, no lo puse yo. Sí. Eso es lo que me encanta, que la gente pueda... es lo que quiero de la muestra, además, que la gente, cuando me piden que explique una obra, no la voy a explicar porque no sé explicarla. Entonces lo que sí quiero es que la gente pueda ir, apropiarse e interpretar lo que está ahí, en el sentido que sea, no necesariamente sí, yo vi en tu Instagram más profesional o artístico, había un comentario que te decían, hay que entender esto, y vos respondías, no sé si hay que entender, hay que interpretar, ¿no? Como que la gente te pedía explicaciones, y bueno, hay que interpretar, y que cada uno interprete, y hay, ¿no?, que sentir. Yo creo que todo esto, vos vas a la muestra y hay gente que he estado ahí, y hay gente que ha entrado, ha hecho, no sé, en 15 segundos, fue hasta el final de la sala, volvió y se fue. Y hay gente que, mientras he estado ahí, ha estado 15 minutos en la muestra. Entonces, por suerte ocurre eso. Por suerte también hay gente a la que le resulta indiferente. Y también, por suerte, hay gente que le interesa y se ocupa. Pero me parece buenísimo que no puede haber unanimidades en esto ni en nada. Entonces, me parece que el arte, o en este caso esta muestra, lo que tiene que significar para la gente es lo que le resulte a la gente. Hay una explicación chiquitita que te doy. El otro día una pareja de amigos estaban con el hijo, y yo fui a acompañarlos a la muestra, y en determinado momento el hijo descubre que hay una obra donde un cerdo tiene dos cabezas, ¿no? Una cabeza que es que va en el sentido de digamos, recto del cuerpo, y a su vez hay una cabeza que mira hacia acá. Y cuando el chico descubre que... Tengo el catálogo abierto justamente en esa obra. Claro, cuando el chico descubre que el cerdo lo mira, le encuentra un significado diferente a la obra. Me dice, me mira. Pero eso es maravilloso. O sea, y no tiene por qué ser necesariamente en el sentido positivo. Hay otra gente que dice, ay, vi el hombrecito ese que hiciste que está dentro de una jaula. Yo nunca hice un hombrecito, y menos dentro de una jaula. Yo creo que lo mejor que puede, al menos a mí, que me puede pasar, es que la gente pueda descubrir lo que no vi, y que pueda aportar desde ese lugar. Creo que ese es el valor que en este caso me parece que para mí tiene, que estar explicando o titulando una obra. Tampoco las titulé por esa razón, ¿no?
No, tal cual. ¿Cuáles son los planes para esta muestra? Mira, el plan es que en el mes de noviembre, en la Galería Yandy Monardo de Baja California, en Los Cabos, voy a estar exponiendo esta exposición y quizás ampliándola con más obra que tengo en el mes de noviembre. No sé si va a ser 30 de noviembre o 1 de diciembre la inauguración, pero ya hay un proyecto que ya está definido, estamos cerrando últimos detalles, así que muy contento porque es la primera vez que salgo a exponer afuera, nunca lo hice. Uh-huh. Creo que forma parte también de eso, y perdón que insista con ese tema de las capas de la cebolla que se van acumulando y que en realidad lo que van haciendo es o formando o completando cosas, y bueno, es un empezar momento a darle capaz que más lugar al artista plástico. Y en definitiva poniendo en el lugar que de repente yo estoy intentando poner, simplemente porque me parece que a veces, y voy a emplear una palabra que ya no sea la adecuada, parece un poco injusto que solo aparezca el caricaturista. Igual las obras las firma Ogue. Claro. No Guerriero. Yo creo que es un tema más personal, el tema, ¿no?, del conflicto interno de la bicefalidad, de lo bicéfalo, ¿no? Pero me parece que en este caso está bueno trasladárselo a la gente para que podamos convivir todos y un día aparezca alguien que diga, che, Ogue, yo no compro caricatura, pero compro otro tipo de obra. ¿Y vos vendés? Y yo digo, bueno. Bueno, eso decías en alguna entrevista. Qué bueno que lo reconociste. Que la obra, que no es una obra que se vende, o que no se vende fácil, o que por ahora no se ha vendido tanto, pero nunca se sabe. Al menos esta galería en Baja California está muy interesada. Quizás sí. Y no me llevan a mí para mostrarme a mí, quieren llevar la obra para vender y entienden que quizás la puedan vender. Es un mundo diferente, es otro público, mucho más abierto, quizás acá no exista tanta cabeza para eso. Yo no soy una persona que venda, quizás la obra no genera un atractivo. No importa, no estoy clamando por eso, simplemente me parece que quiero ocupar un espacio que creo que la obra merece, ¿no? Sí, claro, es un nuevo camino. Un nuevo camino. Perfecto. Vamos a repetir para los oyentes los datos. Esta muestra hasta el 15 de agosto. 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto en el Museo Zorrilla, de lunes a viernes de 14 a 19 y los sábados de 11 a 16. Exacto. Bueno, y se nos va terminando el tiempo. Quería recomendar, para los que todavía están de vacaciones, unos días más, la Fundación Achugarri. Hay una muestra de María Freire y José Pedro Costigliolo, que todavía sigue unos días más, una relación constructiva. Esa era la muestra que quería aportar en estos últimos minutitos por acá. Bárbaro. Y bueno, nuevamente agradecerte, Ogue, por haber estado. La obra queda unos días más en el estudio y la muestra ya repetimos todos los datos. Muchas gracias. A ti, Daniela, y ni hablar que a la radio y a todos. Muchísimas gracias. Por favor. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.